cardiopulmonar. Entonces nosotros tenemos que tener un diagnóstico específico y ese diagnóstico tiene que ver con ciertos parámetros que el paciente o la persona que sufre el paro cardiorrespiratorio pues debe de tener, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero? El paciente no debe de respirar. Lo segundo, no debe de haber función circulatoria, o sea, parada cardíaca. Y lógicamente el trastorno de sensorio. Y esto tiene que tener una característica importante, que es que sea reversible. Entonces, si yo tengo un paro cardíaco y respiratorio reversible, el paciente es candidato de un RCP. ¿Estamos? Ese es el primer concepto que debemos de tener. Hay datos importantes que ustedes deben de saber. El paro cardiorrespiratorio se da más o menos 350.000 casos fuera de los hospitales y unos 300.000 casos intrahospitalarios. Entonces, 50-50 podríamos decir que vamos a tener un paro tanto fuera como dentro del hospital. ¿Por qué creen que es importante este dato? ¿Por qué crees que es importante saber que puede ocurrir 50-50 en el hospital o acá en la universidad? Por disminución de la mortalidad. ¿Alguna otra idea? ¿Por qué creen que es importante saber que vamos a tener un 50% de probabilidad que esto ocurra o en el hospital o en cualquier sitio? Para poder estar preparados en ambos tipos de situaciones. Ya, me gusta más esa respuesta. ¿Alguna otra respuesta? ¿Ninguno? A ver, si esto pasa en el hospital, díganme ustedes, ¿no? Si le da a su compañero un paro en el hospital, en la práctica, ¿qué probabilidad tiene él de ser bien atendido o adecuadamente atendido? Tiene una gran probabilidad, una alta probabilidad. ¿Qué pasa si le ocurre aquí, ahorita? ¿Cuál creen que es su probabilidad de que sea adecuadamente atendido? A ver, ¿cuántos estamos acá? Somos 50. Conmigo somos 50. ¿Estamos? Ya. ¿Qué probabilidad tiene él de que sea bien atendido? 1 sobre 50. Exactamente. ¿Y si yo no hubiera llegado a la clase? 0. No, porque ya hay un grupo que ayer hizo práctica. Yo. ¿Dónde están los de ayer? Él. Yo. El que lee. Ya, menos, una probabilidad de los dos. Por lo tanto, este dato, los que ya han hecho la práctica ayer, quiero que entiendan el concepto de esta clase teórica y más aún de la práctica que nos lleva. La importancia de la clase de RCP es justamente para disminuir la mortalidad. Es decir, miren, ahora el celular piensa por ustedes, ¿no es cierto? Tenemos la información. Ahorita yo les pido cualquier información y ustedes en segundo me dan el último artículo o un análisis, un metaanálisis de los 5 últimos artículos que han salido esta semana sobre el RCP, la guía 2025, y me van a dar una explicación magnífica. ¿Y usted cree que con esa información se va a salvar su compañero? Ella va a leerlo. Acá dice, a ver, la 25 dice a 100 a 120 compresiones. Ella va a decir, ¿dónde lo vas a comprimir? Él le dice, no, mira, ahí dice que sea en el tórax. Y él le va a decir, ¿cuál tórax? Entonces, mientras que ustedes van discutiendo lo que leen, ya pasó 30 segundos, 1 minuto, ella está tomando el tiempo. Mira, acá dice que tengo que tomar el tiempo. Oye, ya vamos 10 minutos. Y su compañero, ¿de qué color creen que va a estar? ¿Está más frío de nuevo? Azul. Y cuando yo llegue, ¿qué color va a estar? Negro. ¿No? Así es, ¿no? Entonces, justamente por esta estadística es que la importancia de este tema, ¿no? Porque lo que buscamos es que haya disminución de la mortalidad. Y con todos estos avances tecnológicos que ustedes ven, la supervivencia, ¿no?, del paro extrahospitalario sigue siendo la misma y la intrahospitalaria, la mortalidad, es también relativamente alta, ¿no?, entre el 20 y el 25%. Ahora, un dato que es importante, justo como les decía, ¿qué iba a pasar si ya estábamos en el minuto 10 que ustedes estaban leyendo el celular, ¿no es cierto? Cada minuto
que pasa sin que hagamos el RCP o utilicemos, ¿saben? Pregunta, a ver, ¿quién de ustedes ha visto el DEA de la universidad? ¿Dónde está? Ahorita yo pongo el paro y le digo, corran, tráiganme el DEA. ¿A dónde va? Al policlínico. Al policlínico. ¿Lo han visto? No. ¿Lo tiene Manuel? ¿Lo tiene el señor Gilmer? El de amarillo. ¿Dónde está el DEA? ¿En el laboratorio de simulación? Pero ese es de simulación. Sí, eso es simulación. Y el otro desfibrilador, ayer vieron 2 desfibriladores. Uno sí sirve, doctora. Por lo menos deberían de correr hacia el laboratorio de simulación. Ahí tengo uno que sí funciona y uno que es de simulación, que es el que no funciona. Pero entonces, tarea para los que van a mi práctica el jueves, que me digan dónde está el DEA de la universidad. Les cuento que acá hay DEA. Entonces, ¿dónde está? Y es importante que lo sepan. Ustedes saben del chico que murió en la Católica, ¿no es cierto? Entonces, no hay que ser la próxima universidad que salga en los periódicos porque dicen URP, alumnos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, 10º año de medicina y no saben dónde está el DEA. Donde vayan como futuros médicos deben de saber dónde está el DEA. A ver, en el jockey, ¿dónde está el DEA? Peor, no, doctora, y eso que van todos los fines de semana ustedes. Ya, acá, en el Mall Plaza, ¿dónde está el DEA? En la puerta del barrio, generalmente está el DEA. Les cuento. Pero vayan a buscarlo, o sea, cuando ahora vayan de paseo, ahí busquen dónde están los DEA, ¿no? Siéntanse seguros. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa por cada minuto que ustedes se demoran? Le restamos la sobrevida del 7 al 10%. O sea, en el minuto 10, ¿qué probabilidad de vida tiene su compañero? Cero. Sí. ¿Se den cuenta qué importante es esto? Bien. Las clases de paro, ¿no? ¿Por qué se ocasiona el paro? ¿Cuál es la fisiopatología? Generalmente puede ser por hipovolemia, por hipoxemia, un taponamiento, ya sea cardíaco o neumotórax. Y lo último, lo que se ha puesto totalmente de moda, porque antes era poco común y ahora es muy frecuente, que es la toxicidad, ¿no es cierto? Ahora con las drogas recreativas o la cantidad de fiestas que existen, entonces tenemos mucha toxicidad por anestésicos. Bien, ahora chicos, mi objetivo no es hacer una clase de cardiología y mucho menos que ustedes sean unos expertos, porque mi residente incluso a veces no puede. Pero aquí lo importante es que ustedes reconozcan 4 cosas. Y les cuento, si no las reconocen, por eso les he dicho, encuentren el DEA lo hace por ustedes. Es decir, el DEA es el IA más inteligente en reanimar a una persona, ¿no? Porque yo les voy a poner esto y ustedes dirán, la doctora estaba jugando con su hijita de 1 año y solo le hizo una rana. Eso es una asistolia. ¿Ok? Diagnóstico, asistolia, cuando vean eso, paciente en paro. Un desorden, un garabato, pintado con su mano izquierda, la fibrilación ventricular. Estaba triste y aburrido en la clase, taquicardia ventricular. ¿No? Y el cuarto ritmo es cuando yo veo actividad eléctrica, pero el paciente no tiene pulso. Estos 4 ritmos son los ritmos de paro. Es decir, cuando pasan estas cosas con el corazón deja de funcionar. Y a eso le sumamos la parada respiratoria. ¿Estamos? Fácil de diagnóstico. Ahora, ¿por qué es importante que yo sepa estos 4 ritmos? Porque hay unos ritmos que se pueden desfibrilar y hay otros ritmos que no se pueden desfibrilar. O que el desfibrilador funciona y en otros que no funcionan. Es decir, uno tiene probabilidad de salir del paro cuando hay un desfibrilador. Las guías de RCP cambian 5 años. Entonces, imagínense desde que yo estudio medicina hasta la fecha, yo he pasado un montón de guías. ¿Estamos? Con ustedes, como hablaba con el grupo anterior,
tienen la novedad, porque estamos desarrollando a partir de este año la guía 2025. Hasta el año pasado, el último grupo que me tocó dictar la clase fue en octubre. Yo dicté la guía 2020 porque la guía salió en octubre y no me di tiempo de leerla. Pero con ustedes sí estamos manejando esta nueva guía. ¿Y qué es lo importante de esta guía? Se resume en esta expresión. El éxito no depende de la tecnología, lo que les dije, no depende de sus celulares, sino de la perfección de la técnica básica, es decir, de ustedes. 2 puntos van a seguir teniendo trabajo. Todo el resto de profesiones están propensos a que el día les quite el trabajo, ustedes no, pero si no lo hacen bien, también van a perder su trabajo, chicos. Entonces, ustedes son la parte básica y lo importante es preocuparme justamente por el primer shock. Puede haber el desfibrilador, pero si no está la persona que lo sabe utilizar, entonces no hay resultado o no hay un óptimo tratamiento del paciente en paro. ¿Estamos todos claros con el diagnóstico? Lo que viene de la práctica son puntos claves que no vamos a poder leer. Lo más importante es lo que vamos a desarrollar en la parte práctica. Pero para mí lo importante es que sepan. Reconozco el paro porque el paciente no respira y tiene una alteración en el ritmo cardíaco que hace que este no funcione. Y que tengo máximo, ¿cuántos minutos? ¿Cuántos minutos les he dicho para que se muera? 10. 10, ¿ya? Con 10 minutos, si yo no he actuado, voy a tener o una plantita o un muerto, que no es el objetivo. Y vamos a hacer parte de ese gran porcentaje que hemos visto. Bien. Lo mismo que les comenté, ¿no? La paradoja actual de la tecnología, la disparidad de la reanimación. ¿Qué se ha visto? Por ejemplo, si yo tengo a su compañero en paro y a su compañera en paro, ¿a quién creen que reanima? ¿A quién reanimas? Los dos de lente. ¿A quién reanimas? ¿A él o a ella? A ella. ¿A quién reanimas? Solo puedes reanimar a uno, tú no puedes hacer así. ¿Tiene más tiempo? Buena respuesta. Les comento, el problema del género, si yo encuentro 2 personas en paro, generalmente no reaniman a la mujer, reaniman al varón. ¿Por qué creen? ¿Alguien se imagina por qué? Exactamente. Por los pechos. ¿Lo han visto? Miren por qué. Por las. Por la anatomía Por la de anatomía la mujer. El hombre tiene miedo que luego lo demanden, no sabe pues si está en paro, qué tiene, ¿no? Mejor no me acerco, no lo toco. ¿Se dan cuenta? Esto es un gran problema que los datos sociodemográficos que se ha visto, que parece una discriminación, pero sí, les cuento que hay más resistencia a hacer RCP en una mujer que en un varón. Y eso se ha visto en los últimos estudios de la última guía que estamos comenzando. De lo que hablamos de RCP extrahospitalario, ¿ah? No es sino la doctora, porque eso pasa en los hospitales y en las no. El problema es del paro que pasa fuera del hospital. ¿Listo? Y justamente, nuevamente hacemos hincapié en los 4 ritmos de paro. La guía nos habla justamente de la cadena de supervivencia. Lo importante de esta nueva guía, que al final les voy a poner una comparación, es que la guía la cadena justamente de supervivencia tiene varios eslabones, como pueden ustedes ver. Y lo más importante, o el inicio de la cadena de supervivencia, ¿qué es? El llamerillo. Descansado. Y seguro. ¿Y ahí en qué acaba? Exacto. Entonces, el primer eslabón de la cadena de supervivencia, aunque ustedes no lo crean, lo más importante, fuera de que tú estés seguro, es llamar y pedir ayuda. ¿Estamos? ¿A quién llama? 116. Al 106. ¿Qué otro número? 116. Al 911. ¿Por qué? No nos van a contestar.
la cadena de supervivencia con el pedir ayuda va justamente de la mano con lo que les dije. Si yo no pido ayuda, no va a llegar ¿quién? ¿Quién no va a llegar? El DEA. Porque acá no hay DEA. Yo lo primero que hago es, veo el paro y le digo, busca, pide ayuda y tráeme un DEA. Ahí acaba el primer eslabón de la cadena de supervivencia. El segundo eslabón es muy claro y dice las compresiones efectivas o de alta calidad. Ese es el objetivo. Es decir, empieza el RCP, pero bien hecho. No es hacer cualquier cosa. Es hacer un RCP de alta calidad. Luego viene el desfibrilador, es decir, haz tu RCP hasta que llegue el DEA. Pasamos a lo que es el RCP avanzado, que es el cuarto eslabón de la cadena de supervivencia. Luego vienen los cuidados post-RCP y el alta del paciente. Todo esto es las nuevas directrices sobre el RCP. Ahora dicen, no, la doctora no está mintiendo porque eso dicen todos los eslabones. En la última slide vamos a ver la diferencia del 2020 con el 2025. Los slides que siguen es lo que vamos a hacer en la práctica. Entonces, primero, tengo el paro, certifico que el paciente esté en paro, veo que el lugar sea seguro y procedo a mi reanimación. Esté en trastorno de conciencia, no tenga pulso y no respire. Una vez que el paciente cumple esas características, no respira, no circula, yo lo que voy a hacer es ponerme en la posición adecuada, que lo vamos a hacer en la práctica, no se preocupe, y voy a iniciar mis compresiones torácicas. Todo lo de que es las compresiones lo vamos a ver en la práctica, así es que hoy no es importante. ¿Qué es el dato o la novedad del RCP 2025? Aunque les parezca tonto. No todo lo que se pone en una guía es porque, a pesar que parece tonto o tan obvio, no lo es. Porque dice, la reanimación se recomienda hacerlo con el dorso del reanimador que esté al nivel de la radiación del reanimado. Es decir, yo me tengo de inclinar en la espalda del paciente, no en sus pies, no en su cabeza. Aunque no lo crean, hay personas que van a reanimar y están en la cabeza del paciente. ¿Ok? Entonces lo más importante es, ponte en el dorso del paciente que vas a reanimar. Esto también lo pueden leer, no hay mayor importancia, de acá sí me interesa. Lo que es la segunda cadena, el segundo eslabón de la cadena de supervivencia, puntos importantes. Mis compresiones tienen que ser entre 100 y 120 en un minuto. Y esto debe estar alternado con 2 ventilaciones. ¿Y qué es lo importante? Que de estas 100 a 120 compresiones, les cuento que solo el 30 a 40% son efectivas. Es decir, el proceso son 30 compresiones, 2 ventilaciones. De las 30, yo les estoy diciendo que solo el 30% sirven. Es decir, de las 30 veces que ustedes hacen el masaje, solo 9 fueron adecuadas. Es decir, llegaron a la compresión de los 5 centímetros, llegaron a la presión de los 30 kilopascales, que es lo que requiere el paciente para que haya una eyección, o sea, una sístole adecuada. ¿Estamos? Entonces, doctor, y las otras no sirvieron. Eso lo vamos a ver cuando hacemos la práctica. Por lo tanto, nosotros hacemos mucho hincapié que las 100, o sea, por eso debemos de hacer 100, porque solo 30 funcionan. Y de usted, doctora, también, porque luego nosotros nos cansamos, también disminuimos en la calidad de la reanimación. Así es que no está tan seguro su compañero, incluso conmigo acá. Bien, y luego algo que me interesa que recordemos y lo analizan, porque cuando hagamos la práctica lo podemos discutir un poquito más, es ¿hasta cuándo yo continúo la resucitación? Me encanta preguntarles eso, ¿no? ¿Hasta cuándo ustedes creen que debemos de reanimar? Hasta que te canses. Hasta que te canses. ¿Hasta qué? Hasta que te canses de hacer. Hasta que te canses. Muy bien. No te vas a dejar morir, no al costado del otro. Los dos muertos juntos no conviene. Solo que mueran. Perfecto. Uno es hasta que te canses. Lo otro, hasta que llegue el DEA. Hasta que llegue la ayuda. Hasta que llegue el DEA. ¿Qué más? Dice, ¿no? Hasta Está que agotado. recupere la conciencia. ¿Cuándo más?
Si la víctima recupera la conciencia. Cuando la víctima deja de estar en paro. No van a seguir reanimando, no se dan el trabajo de ver si hay latido cardíaco o si está respirando. Hasta que él va a abrir los ojos y me va a agarrar la mano y decir, ya pues, me duele, ¿no? No esperen eso. O sea, tenemos que evaluar a la víctima que estoy reanimando. ¿Listo? Estas tres premisas, aunque les parezcan cortas, son muy importantes de recordar. Y cuando den el examen de ética para ser médicos, estas son las preguntas que se hacen. Muy bien, les presento al primer día, llamémosle así, ¿no? Este es el día más sofisticado que existe y tiene muchos años, mucho antes que cualquier otra cosa. Entonces, el DEA lo que tiene es un software que reconoce dos tipos de fibrilación, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Una vez que las diagnostica, manden la descarga. Me demoré mucho. Ahorita termino. Bien, entonces, recuerden esto, chicos. El DEA es el primer IA y él reconoce. Una vez que él reconoce que el paciente está en paro, le da el shock. No es que ustedes, así ustedes quieran o no quieran, él lo va a hacer. Y si es que no es paro, o sea, si no es una fibrilación o una taquicardia, así ustedes quieran que desfibrile, no lo va a hacer. Así es que no hay error para usar el DEA. ¿Estamos? Ya. El DEA, como lo colocamos, eso lo vamos a ver en la práctica, como lo que les dije. Y para eso tengo la tabla, que es lo que me interesa que veamos el día de hoy. No, lo que es la calidad como determinante de supervivencia, lo que habíamos conversado. Si no hago una compresión adecuada, ese 30-40% no sirve. Entonces, si yo quiero que el paciente sobreviva, mi calidad de la compresión es lo más importante. Y lo segundo, otro nuevo concepto, que es la ventilación de pánico. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Yo les he dicho que nosotros tenemos que ventilar al paciente. Hago dos compresiones, eso lo vamos a ver bonito en la práctica. Pero no es que yo infle un globo, o sea, el paciente no es un globo. Yo no tengo que ir a hacer una expiración forzada. El paciente solo necesita una ventilación. Y más aún, yo me desespero y me olvido que eran dos. Y como lo veo negrito el paciente, le comienzo a dar, ¿no? 2, 3, 4, quiero que esté azul. Y me olvido de lo más importante, que son las compresiones. Eso se llama la ventilación de pánico. Recuerden, lo importante son las compresiones. Y bueno, recordar que tenemos que activar el sistema de llamado al paciente. Repasemos, ¿qué me interesa que sepan ustedes? Primer punto, compresiones de alta calidad. Segundo punto, la frecuencia, 100 a 120 compresiones en un minuto. Significa que tengo que hacer 4 ciclos en un solo minuto. La profundidad, al menos 5 centímetros. Y debo de dejar que se expanda nuevamente el tórax. Y recordemos, cada 30 compresiones son 2 ventilaciones. Lo mismo, pero ustedes... Pasamos al siguiente eslabón de la cadena. Llegó el desfibrilador y ahora paso a hacer lo que es el RCP avanzado. Doctora, ¿en qué se diferencia el básico del avanzado? Fácil. En el básico son las compresiones más el DEA. El avanzado es el manejo de la vía aérea avanzado, uso de fármacos y monitorización del paciente. ¿Estamos? Esto es lo que nos diferencia. Bien. En el manejo de la vía aérea ya no van a ser el boca a boca. Yo ya voy a usar diferentes dispositivos. Puedo usar una máscara laringea, puedo intubar al paciente, que lo vamos a poder ver en la práctica. Ahora, cuando yo ya tengo una vía aérea avanzada, cambia todo, porque no voy a estar respirando, sino ya yo voy a contar cada 6 segundos, voy a hacer mi ventilación avanzada. En lo que son fármacos para administrar en el RCP avanzado, tenemos la adrenalina o la miodarona y la lidocaína, cada una para un diagnóstico específico. Y lo otro, un punto que necesito que recuerden y aprendan, es la capnografía.
¿Qué es la capnografía? El CO2 que elimina. Ustedes, cuando llega el maletín de paro de reanimación, viene el capnografía. Si ustedes no ven CO2, así hayan hecho 1000 compresiones, ese paciente está muerto. Tiene que haber CO2 para estar seguros que la reanimación ha sido adecuada. ¿Estamos? Esto se lo puede poner acá. ¿Qué me interesa que recuerden de aquí? De los que eran los ritmos y qué es lo que hago en cada paro, ¿no es cierto? Hay los ritmos que son desfibrilables y los no desfibrilables. En los desfibrilables, ¿quién se encarga? El El DEA. Entonces, no se preocupen en querer hacer algo. El DEA lo hace por ustedes. ¿Estamos? Y yo debo de tener mi adrenalina. ¿Qué pasa cuando el ritmo no es desfibrilable? Es decir, cuando sí lo hayan puesto el DEA no trabaja, no hace nada. Ustedes tienen que continuar las compresiones. ¿Qué diagnóstico es? Asistolia o la actividad eléctrica sin pulso. ¿Qué necesita el paciente? Adrenalina. Sea el paro, entonces, ¿qué necesita el paciente? En drogas, adrenalina. ¿Estamos? Fácil, no se hagan complicaciones en la vida ni nada. Ustedes necesitan adrenalina. Y bueno, el manejo de la vía aérea, que también lo vamos a ver, el básico, que es boca a boca, usamos luego la bolsa de reanimación, el ventilador manual, la vía aérea avanzada, que puede ser el tubo o diferentes dispositivos supraglóticos, y lo que les dije, evitar la hiperventilación o la ventilación de pánico que a veces hacemos. A nivel de los dispositivos, y el último paso de la cadena de supervivencia es el cuidado post-paro. Estamos en cuando el paciente salió del paro, recupera su circulación en forma espontánea, está saturando adecuadamente, hay una buena presión, una buena temperatura y sobre todo el paciente está despierto, me habla, está consciente. Esta tabla se las dejo para que la puedan ustedes ver. Como les comenté, de la guía 20 con la 25 hasta la guía 2020, o sea, hasta el año pasado, yo les enseñaba el RCP del neonato, del niño y del adulto. Ahora todas son juntas, ya no existe esa diferencia, del niño, adulto y neonato. Solo es cómo pongo la posición de mis dedos, nada más. Entonces todo es de lo mismo. La función de la vía aérea, antes les enseñábamos solo la maniobra de Henry, lo rodeaba el paciente y lo presionaba. Ahora no. Lo que hacían todos en casa, le pegas por atrás, eso es lo nuevo de la guía. Entonces, las 5 palmadas entre las 2 escápulas y de ahí recién lo comprendes. ¿Estamos? O sea que las abuelitas tenían la razón, ¿no es cierto? Después de muchos años, las guías recién les dan la razón a ellas. El uso del DEA no importa cuál es tu género, pero algo que dice esta nueva guía, como no quieren reanimar a las mujeres porque no quieren tocarles los senos, déjale con el brasier, no tengas problema, pero reanímala. Es que la guía anterior decía corta y ponle los parches. Ahora no, pon tus parches y reanímala, no te importa que sea mujer o hombre. ¿Estamos? Bueno, este punto de la reanimación de desfibrilación doble lo hacíamos en quirófano, así es que ustedes olvídense, pero yo no lo recomiendo. Han sido 5 años de tortura para nosotros, porque la verdad que era bien complicado colocarlas, pero lo hemos hecho. En los dispositivos mecánicos, bueno, ya no se trata de usarlo porque no son seguros para los pacientes. Y eso sí es importante, la educación, lo que estamos haciendo acá. ¿No? Y ustedes lo tienen que replicar, porque cuando vayan a casa le tienes que explicar a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, porque ¿dónde pasaba la mitad de los paros? En la casa, no en el hospital, donde nosotros los podemos salvar. Muy bien. Y hay 2 cosas importantes. ¿Qué pasa con la embarazada? Los tóxicos, los nuevos maletines de paro, todos vienen con naloxona. Porque como les dije, se ha vuelto la primera causa de paro. ¿Y qué hacemos con la embarazada? Doctora, algo especial, solamente empuja su barriguita hacia el lado izquierdo y empieza tu reanimación. Así de simple. Le dejo bibliografía y hemos acabado la